Ahora mismo, decenas de empresarios están cerrando sus negocios en Cuba, producto de las condiciones inapropiadas para el desarrollo de sus empresas. Lo cierto es que una parte de ellos, los que han tenido más posibilidades de desarrollarse, casi siempre vinculados al gobierno, pues ahora mismo o están en Estados Unidos y no van a regresar a Cuba hasta que no se calme todo el tema de inmigración, y los que están en Cuba y tienen la posibilidad de irse a Estados Unidos se están yendo. Hola, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad, la cultura cubana. Hoy, martes 1 de abril del año 2024, abordaré mal y rápido un solo tema. El asunto no es Martí Noticias Inocente. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. La historia y el oficio del historiador. Una oportunidad para enfrentarte a tus demonios. Pero volviendo al tema de Marras, el asunto no es Martí Noticias Inocente. Y es que quien crea que la discusión que se ha dado por la vitalidad o no que se mantenga en forma Martí Noticias actualmente, pues no se da cuenta de que detrás hay un trasfondo. Número uno, lo primero, el gobierno siempre lanzó su trampa. ¿Y en qué consistió su trampa? Inmediatamente en decir que sí, qué fiesta, porque Radio Martí se iba. Hay quien recuerda cómo el gobierno, luego que comprendió a través de sus asesores de que el niño Elian González iba a ser devuelto, fue que se lanzó en esa campaña inmensa de gasto, cuando todo el mundo sabía, o los que viven en Estados Unidos sabían, de que ese niño iba a ser devuelto por la justicia norteamericana, porque el padre estaba en Cuba. Ahora mismo se da el mismo caso. Lo que pudo haber sido la oportunidad por revisar cómo funcionan los mecanismos de ayuda hacia la oposición democrática cubana, hacia el periodismo libre, hacia los proyectos culturales, de pronto nos quedamos en la discusión, puñetera discusión, Cuba, gobierno cubano, gobierno de Estados Unidos. Y nos sacaron la vista de los otros problemas o de los problemas reales que enfrenta la reconstrucción democrática de la isla. Ante todo, las ayudas que se generan en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lugar, no llegan a Cuba. Se queda en una burocracia que en el exilio, o en el exterior, como quieran, pues es la que conforma la mayor parte. Un dato, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos da para ayudar a la promoción democrática en Cuba 70 millones de dólares. De esos, según 14,5, sistema Martí se lleva 37 millones de dólares. 37 millones de dólares que no llegan a Cuba, que se quedan entre productores de televisión, propagandistas, publicistas y demás. 37 millones de dólares. Pero lo más importante que tiene ahora mismo la oposición democrática en Cuba está en la necesidad de la construcción de unas primarias que permitan establecer políticas claras de qué hacer y cómo hacerlo. Primarias que elijan el liderazgo opositor, la oportunidad para crear realmente esa institución opositora. Y no estoy hablando de que todos unidos bajo el partido único, no, todos unidos bajo la democracia. Y la democracia, como entendida como tal, elige a los líderes. ¿Para qué? Para poder establecer políticas, visiones, construcción en general. Necesidad de que las ayudas lleguen directamente a Cuba y no se queden en el camino. Los viejos opositores no hay forma de ayudarlos. Y voy a hablar nada más que los periodistas independientes, que son que las personas más conocen, Juan González Febres. Estoy pensando en recientemente fallecida Tania Díaz Castro y otros tantos, Wilfredo Ballín, el abogado que está destruido completamente después que la policía política le volvió loco a su mujer. Y él se quedó en el mayor desamparo a los 77, 78 años. Son muchos los patriotas que están pasando hambre en Cuba, que no tienen medicinas en su Cenetud, que no tienen un sistema de ayuda. Y sin embargo se gastan 37 millones de dólares en Martí Noticias. El manejo de los fondos y la ayuda internacional a la libertad en Cuba. Ese es otro punto que se está cuestionando cuando se miraba a Martí Noticias y que mejor dicho, que se estaba tapando cuando se hablaba de la discusión sobre Martí Noticias. Martí Noticias tiene una historia, eso no es lo que se está discutiendo. Martí Noticias tiene una parte importante de los archivos de la nación cubana en los últimos 40 años. Eso no se está discutiendo y por lo tal el gobierno trata de tapar
es la oportunidad de renovar a Martín Noticias. Y eso es lo que las personas, los inocentes, no ven. El destino de las ayudas de los países democráticos a las ONG oficialistas como el CNSEX, Color Cubano y la FMC. Ese es el otro punto que nadie ve, que en esa discusión está qué va a pasar con las ayudas del mismo USAID, que bueno, parece que cerró sus puertas, de la NET, que se le daba a organizaciones no gubernamentales del régimen. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba. Y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.